Vamos a hacer ejercicios utilizando las derivadas de las fórmulas trigonométricas. Ya conocemos las funciones trigonométricas, sabemos que son 6. Entonces, basta con que mi derivada diga alguna de ellas para poder utilizar la fórmula de manera directa. Por ejemplo, si yo quiero sacar la derivada de la tangente de 5x cuadrada, entonces me voy a mis fórmulas y voy a utilizar la fórmula 3 que dice tan de u. Por lo tanto, mi u viene siendo la parte de enfrente. Entonces, si yo aplico la tan de u, eso es igual a secante cuadrada de mi u, que sería 5x cuadrada, de en dx de mi u, que es 5x cuadrada. Yo tengo esta derivada extra que voy a hacer una división aquí para hacer la derivada de 5x cuadrada. En esa tenemos una constante variable, por lo tanto, saco mi constante que es el 5 y derivo a mi variable que es x cuadrada. Para yo derivar a x cuadrada utilizaré x a la n. Entonces, bajo el 5, abro un paréntesis y usando x a la n, va a ser 2 a la x 2 menos 1. Multiplico los números y me va a quedar 10x. Esa es mi derivada. Me regreso a mi fórmula, secante cuadrada de 5x cuadrada, abro un paréntesis y pongo la derivada que me dio 10x. Siempre la derivada que ustedes obtengan la pasan al frente y me va a quedar 10x secante cuadrada de 5x cuadrada y ese es mi resultado. Recordemos que mientras más fórmulas veamos, más las vamos a utilizar. Entonces, vamos a usar ahora fórmulas que vamos a combinar, pero utilizando las trigonométricas. Vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer otro. Vamos a hacer la derivada de 7 medios del seno de 2x. Si se fijan, ya la función trigonométrica no está directa. Tengo este 7 medios que es una constante por una variable. Es lo primero que voy a utilizar. Entonces, saco mi constante que es 7 medios y derivo a mi variable que es el seno de 2x. Ahora sí tengo mi fórmula directa que es la 1 seno de u. Entonces, yo tengo esta derivada extra que voy a hacer de en dx del seno de 2x. La voy a poner aparte. Si es seno de u, entonces mi u viene siendo el 2x. Por lo tanto, hago la fórmula que dice que pongas a cos de u, cos de 2x, de en dx de u, de en dx de 2x. Entonces, yo tengo esta derivada extra, que es 2x, que sería una constante por variable. Entonces, bajo el cos de 2x, abro un paréntesis, constante variable es 2 den de x de x. Recordemos que la derivada de x sola vale 1. Entonces, al multiplicarlo por el 2 me va a quedar cos de 2x por 2. Ese 2, recordemos que siempre lo vamos a pasar al frente y me va a quedar 2 cos de 2x. Esa es mi derivada extra. Me regreso a mi fórmula. Bajo el 7 medios, abro un paréntesis y la derivada del seno de 2x es 2 cos de 2x. Multiplico, entero fracción, le pongo el 1 imaginario y me va a quedar 14 medios del cos de 2x. Si yo simplifico, 14 medios son 7 cos de 2x y ese es mi resultado final. Vamos a hacer otro utilizando otra combinación de fórmulas. Voy a borrar las dos partes. Y vamos a hacer otro. Entonces, d en dx de 5x cúbica coseno de 3x. Otra vez, mi función trigonométrica no está directa, está acompañada por otro término que no es solamente un número, sino que tiene una variable. Por lo tanto, son dos variables que se están multiplicando. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula de u por v, que
que ya la habíamos visto antes. Entonces, al hacer u por v, aplico la fórmula y me va a quedar u por la derivada de b más b por la derivada de u. Y ahí tengo dos derivadas extras dentro de la fórmula, que son esas dos. Entonces, esas las voy a hacer aparte. Voy a hacer aquí una división para hacer esas derivadas. La primera, d en dx del cos de 3x. Cos de u, fórmula 2, que mi u viene siendo el 3x. Entonces, aplico la fórmula 2 que dice menos n de u, que es 3x, d en dx de u. Menos n de 3x, la derivada de 3x, recordemos que es una constante variable, que es sacar a la constante y derivar a la variable. Menos n de 3x, paréntesis 3. La derivada de x sola vale 1, por lo tanto 3 por 1 son 3, menos n de 3x por 3. Ese 3, recordemos que pasa al frente y me va a quedar menos 3 sen de 3x. Y esa es mi derivada de cos de 3x. Vamos a hacer la derivada extra de 5x cúbica. Recordemos que es una constante variable. Saco el 5 y derivo a x3. Para x3 es x a la n, entonces sería 5 paréntesis 3x a la 3 menos 1. Si yo multiplico los números me queda 15x cuadrada y esa es mi segunda derivada extra. Me regreso a mi fórmula, bajo el 5x3, abro un paréntesis, la derivada del cos de 3x es menos 3 sen de 3x, más, bajo el cos de 3x, abro paréntesis, la derivada de 5x cúbica es 15x cuadrada. Cuando utilice u por v, recuerden que siempre vamos a obtener dos partes, del más hacia atrás, del más hacia adelante. Multiplico solamente los números que se pueden, los que están sueltos. Más por menos sería menos 5 por 3, 15x cúbica seno de 3x. Paso el 15x cuadrada a la parte de enfrente y me va a quedar más 15x cuadrada cos de 3x. Y ese sería mi resultado final. Y con eso terminamos cómo podemos utilizar las fórmulas trigonométricas.